Bueno, buenas noches. El día de hoy les vamos a presentar el proyecto final sobre la empresa Alpina. Nosotros somos Ángela Jiménez, que no pudo estar acá en la presentación, Pablo Mejía, Julián y Andrés. La metodología será la siguiente. Procederemos a hacer un análisis del balance general y del estado de resultados. Posteriormente vamos a hablar sobre el análisis de los indicadores financieros de la empresa Alpina en relación a Frescaleche y a Nestlé, que son dos empresas nacionales similares del sector de lácteos. Por lo tanto, queremos comparar estos indicadores que vamos a ver a continuación desde el año 2013 al 2015 y vamos a interpretar esos números para saber y poder evaluar el desempeño de la empresa. Y finalmente presentaremos las propuestas de mejora que elaboramos a partir del análisis que se hizo con los indicadores financieros. De ahora en adelante, el resto de la presentación la haremos desde un software que nos permitirá ver mejor la información en cada una de las diapositivas. Bueno, ya empezando con la parte analítica del proyecto, queríamos empezar con el balance general. Bueno, entonces en el análisis del balance general que vemos aquí en pantalla, podemos visualizar que este está perfectamente balanceado, ya que los activos corresponden con el total de pasivos y el patrimonio. También cabe resaltar que los valores que aparecen en cada año no es lo que sucedió en ese año solamente, sino que corresponde al acumulado de valores conforme a años anteriores. En el 2015 podemos evidenciar un descenso en el patrimonio a más de la mitad con respecto al año anterior, por un lado. Por el otro, se presentó un aumento en los pasivos, compensando con el total de patrimonio y pasivos. Desde el 2013 se vino presentando un descenso de activos que se puede considerar pequeño. Este descenso fue de 131.564.520 miles de pesos, considerando nuevamente que los valores que están acá están en miles de pesos. Finalmente, se puede deducir que en el 2015 se implementó una estrategia de financiación por medio de pasivos. Esto último evidenciado en el aumento del 22% en pasivos con respecto al año anterior. Bueno, ya pasando al análisis del estado de resultados, podemos ver que la ganancia neta fue de 36.096.770, 54.378.300, 64.130.000 en miles de pesos para cada uno de los años. De esto se puede deducir un esfuerzo por parte de la gerencia para mejorar la eficiencia de la empresa. Esto también se puede comprobar con la mejoría del margen neto, pasando de 2.5 a 3.9%. De manera negativa, cabe resaltar que la tasa impositiva aumentó cada año. Esta información, la que aparece en la tabla, se puede interpretar de la siguiente manera. El 42.64% de las utilidades antes de impuestos se va en impuestos de renta y complementarios. Análisis de los indicadores financieros. ¿Qué es un indicador financiero? Un indicador financiero es una herramienta que nosotros utilizamos para evaluar el desempeño de una empresa basándonos en los estados financieros como el balance general, el estado de resultados y flujo de caja. Principalmente vamos a enfocar en balance general y estado de resultados. Entonces, vamos a ver que vamos a sacar los indicadores financieros de Alpina, Frescaleche y Nestlé, como lo hemos nombrado anteriormente. Podemos ver que los indicadores financieros son 4: liquidez, operación, rentabilidad y endeudamiento. Adicionalmente vamos a ver unos indicadores que complementan la rentabilidad de una empresa. Estos indicadores se llaman ROE y ROA. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer un diagnóstico a partir del cálculo del indicador? En primer lugar tenemos que sacar el número de ese indicador con una fórmula que vamos a explicar más adelante. Luego tenemos que analizar ese resultado comparándolo entre los años del 2013 al 2015 de la misma empresa y posteriormente lo comparamos con otros indicadores de otras empresas. Lo importante es tener un indicador y que sea un valor que nos diga algo, es que lo podamos comparar con los números de otras empresas en sectores similares, y no solamente eso, sino que sean equivalentes en tiempo. Tiene que ser de 2013 al 2015, de la misma forma que lo estamos mirando en nuestra empresa Alpina. Finalmente, hacemos un diagnóstico de cada indicador. Vamos a hacer un diagnóstico rápido. Entonces, para comenzar, cuando hablamos de liquidez, nos referimos a la capacidad de la empresa para cumplir las obligaciones.
En operación, estamos hablando de la capacidad de la empresa para usar los recursos productivos totales. En rentabilidad nosotros hablamos sobre la relación entre la inversión que nosotros realizamos en esa empresa con esa inversión, qué utilidades vamos a tener a partir de las ventas. Y por último, el endeudamiento tiene que ver la relación entre la participación de los recursos externos en relación a los aportes de los socios en la financiación de activos de la compañía. Listo, entonces para comenzar, aquí tenemos todos los indicadores de Alpina con respecto a liquidez, operación, rentabilidad y endeudamiento. Tenemos los años del 2013 al 2015 y tenemos que en liquidez tenemos 3 indicadores, lo mismo para operación, rentabilidad y endeudamiento. Rápidamente voy a explicar de dónde sale el número de cada indicador. Cuando hablamos de relación corriente, nos referimos al activo corriente sobre el activo corriente de los balances generales de la empresa. El activo corriente y el pasivo corriente son los que tienen una duración de menos de un año. Posteriormente, la prueba ácida se refiere al activo corriente menos el activo corriente de menor liquidez, que en la mayoría de los casos es el inventario, sobre el pasivo corriente. Capital de trabajo contable, nos referimos a activo corriente menos pasivo corriente. En cuanto a operación, tenemos las rotaciones de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar y rotación de inventarios. Vemos que en el 2013 no tenemos ningún valor, pero esto significa que no tenemos los datos completos para poder sacar ese número. Necesitaríamos el año 2012 para comparar los números entre el 2012 y 2013. Pero entonces con los datos que tenemos sí podemos ver la rotación del 2014 y 2015. Cuando hablamos de rotación nos referimos al número de veces que rota determinada cuenta al año, el número de veces al año. Cuando hablamos de rotación de inventarios es el número que rotamos inventarios al año. También podemos sacar el número de días que nos demoramos para rotar ese inventario dividiendo 360 sobre el número de veces. En rentabilidad tenemos el margen bruto, el margen operacional y el margen neto. Estos son los porcentajes que nos hablan sobre la relación de las ventas y la utilidad bruta, ventas y utilidad operacional y ventas y utilidad neta de la empresa. Entonces lo podemos interpretar, por ejemplo, como que el margen neto en el 2013 es del 2.5%, es decir, solamente el 2.5% de las ventas se transforma en la utilidad neta de la empresa. En endeudamiento, rápidamente, pues estamos hablando, el nivel de endeudamiento nos referimos al total de pasivo sobre el total de activos. Estructura capital es la deuda total en relación al patrimonio. El apalancamiento financiero es el total del activo sobre el total del patrimonio. Ahora sí vamos a ver un poco y a interpretar estos datos. Antes que todo, pues tenemos que conocer que también tenemos más adelante los datos de Fresca Leche. Tenemos los mismos indicadores en los mismos años y a partir de estos números vamos a empezar a hacer unas deducciones. Y esta es la empresa Nestlé Colombia. Vemos que están los mismos indicadores para las 3 empresas. Entonces empecemos con la liquidez. Pues rápidamente en la relación corriente vemos que el análisis que podemos hacer es que del 2013 al 2015 descendió un 11% por cada peso corriente pasivo que tengo. Es decir, por cada peso corriente pasivo que tengo, 1.4 de activos corrientes para respaldar la deuda. El diagnóstico de esto es un diagnóstico bueno, ya que el indicador es mayor a 1 en todos los 3 años. Es decir, tiene más activos corrientes que pasivos corrientes. En la prueba ácida vamos a ver que en esta prueba se contemplan los corrientes de menor liquidez, como por ejemplo los inventarios. Entonces aquí podemos ver que el índice que tenemos va a ser menor al de la razón corriente, porque nuestro numerador va a ser más pequeño. Pues podemos observar rápidamente que Alpina bajó del 2014 al 2015
a 0.7. Ese fue un descenso que tuvo en estos 2 años. El capital del trabajo constante, vemos que se mantuvo más o menos constante de 2013 al 2014, pero en el 2015 sí hubo un bajón drástico. Si hablamos de la rotación de cuentas por cobrar, vemos que en el 2014 tenemos 3.2 veces rotaciones de cuentas por cobrar, es decir, en el 2014 solamente en el año se rotan esas cuentas 3.2 veces, y si lo queremos sacar en días sería 360 dividido en 3.2. Por otro lado, tenemos que en el 2014 esas mismas cuentas por cobrar ascendieron un poco, lo cual es algo que nos beneficia, ya que nosotros como empresa queremos que nos paguen rápido. Por otro lado, tenemos las cuentas por pagar. Como empresa no nos conviene pagarlas tan rápido, sino darles una holgura lo más larga posible. Esta holgura pues se hace en mutuo acuerdo con los proveedores, y vemos que generalmente la rotación de cuentas por pagar son mayores a las cuentas por cobrar que tenemos en la empresa alpina. La rotación de inventarios, ya que estamos hablando de una empresa que produce varios productos y está vendiéndolos en cantidad en todo el país, vemos que la rotación es alta, es 8 a 9 veces. Entonces pues es una buena rotación. En este caso pues cabe recalcar que las rotaciones que nosotros sacamos no son los datos que teníamos no eran totalmente suficientes para poder determinar las rotaciones, así que se supuso que, por ejemplo, en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar había un porcentaje en cada uno para poder sacar estas compras a crédito y ventas a crédito. En la rentabilidad tenemos el margen bruto. Este margen bruto, operacional y neto son fáciles de interpretar, ya que en este caso pues vemos que el margen, ese porcentaje va disminuyendo del bruto al operacional y al neto. Eso lo podemos ver claramente en el estado de resultados. Cuando tenemos la sumatoria, vemos que primero está la utilidad bruta, después le restamos el costo operacional, tenemos la utilidad operacional, y por último, para obtener el margen neto, le restamos los impuestos. Por lo tanto, este porcentaje se hace cada vez más pequeño. En Alpina, este porcentaje se mantiene realmente muy constante. Vemos que el margen operacional aumentó en el 2015 y el margen neto de la empresa es 2.5, 3.6 y 3.9 para los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente. Y comparándolo con Frescaleche tiene un margen neto, que es mayor en algunos casos, pero digamos que el margen neto no nos dice tan claramente cuáles van a ser las ganancias en total de la empresa. Para eso tenemos que saber a ese porcentaje qué cantidad de ventas al año en dinero estamos hablando, para tener una idea más clara de las ganancias netas de la empresa. Por último, el endeudamiento. Entonces, para el nivel de endeudamiento, sabemos que para poder interpretar estos indicadores, el nivel de endeudamiento es cuando nosotros nos referimos a la relación que hay entre el total pasivo y el total activo. ¿Qué nos dice eso? Nos está hablando de que por cada unidad monetaria que la empresa tiene invertido en activos, el tanto por ciento es financiado con acreedores. Cuando hablamos de la estructura capital, vemos la relación de la deuda con el patrimonio. Entonces aquí estamos viendo que si este número es mayor a 1, los activos se financian más con deudas que con recursos propios. En este caso vemos que todos nuestros índices en cada año son mayores a 1, es decir, nuestros activos se financian más con deudas. La empresa alpina se apalanca con préstamos a bancos, y de esta forma no tiene necesidad que los accionistas de la empresa tengan que invertir demasiado capital en la empresa, lo cual es una ventaja. Por último, el apalancamiento financiero.
el apalancamiento financiero, vemos que entre más alto sea este número, hay más apalancamiento. Vemos que en Alpina nuestro apalancamiento financiero descendió de 2014 a 2015, ascendió más del doble, lo cual es positivo porque vemos que en este caso nos estamos financiando más pues que los anteriores años, y no podemos decir si en realidad endeudarse tanto sea bueno o malo, porque esto ya depende de la rentabilidad que nos vaya a dar el negocio para el cual estemos pidiendo el préstamo. Listo, entonces por último tenemos los indicadores de la tasa de retorno como el ROE y el ROA, y vemos que este es el retorno que nosotros tenemos por las acciones que metemos en la empresa. Por ejemplo, en la Alpina, este es un indicador muy importante para los accionistas, ya que los accionistas desean un indicador alto. Por ejemplo, vemos aquí en Nestlé un 43.6% del ROE en el 2015. Es una rentabilidad muy grande, es decir, lo que yo invierto en mi empresa, el retorno que yo recibo sobre lo que invierto en mi empresa es del 46.6% en el año 2015. En comparación a Alpina, el más alto fue de 37.1%. Sin embargo, es un indicador, pues es un retorno bastante alto. Y si comparamos con Frescaleche, vemos que el retorno más grande que recibió fue en el 2014, solamente de 19.8%. Bueno, entonces, ¿cuál es el ROA? El ROA es el retorno que recibimos sobre los activos, es decir, que también estamos utilizando los activos de la empresa para generar utilidades de la forma más eficiente. De igual forma queremos que este número sea alto. ¿Para qué? Para que estemos sacando el mejor provecho de las máquinas que ya tenemos y nos mejore las mayores utilidades. Vemos que en el 2015 mejoró bastante, es de 7.8%. Si lo comparamos con Frescaleche, vemos que es del 7.5%, subió bastante. Pero por ejemplo en el 2014 era del 12.2%. A comparación de Nestlé, el más alto es del 13%. Finalmente, la última sección del proyecto eran las propuestas de mejora. A grandes trazos, Alpina se dirige por un buen camino de crecimiento. En solo 2 años creció un 1,42% y se espera que la tendencia se mantenga. Basados en los indicadores financieros y en el análisis que este grupo hizo de ellos, presentamos las siguientes propuestas de mejora. Para la liquidez, aconsejamos la adquisición de más activos corrientes que incrementen la razón corriente y el capital de trabajo para que la empresa se desarrolle mejor. Para la operación, aunque hay buenos indicadores, sería preciso reducir las compras a crédito. En rentabilidad, no se requiere un cambio fundamental, únicamente continuar con la tendencia de las ventas en aumento. Y finalmente, para el endeudamiento, el cual incrementó considerablemente en el 2015, se recomienda que la financiación con pasivos se equilibre un poco con el uso de recursos propios. Esto ha sido el análisis de Alpina. Por su atención, muchas gracias.